Amor y servicio. Segundo paso. Llegamos al convencimiento que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Se dice que el segundo paso es el punto de convergencia para todos los miembros de amor y servicio. No importa si nos consideramos ateos, agnósticos, creyentes u hombres y o mujeres de fe perdida, ya que la práctica de este paso combinada con el ejercicio honesto de los demás pasos puede llevarnos a la fe, la cual es producto y consecuencia de la verdadera humildad y expansión de la conciencia que se va obteniendo de manera gradual a través de cada reunión y cada inventario moral bajo el esquema de amor y servicio, y sirve como testimonio de que Dios nos devuelve el sano juicio cuando nos relacionamos de la debida manera con su gran presencia en algún momento de nuestra vida. Y es que al leer el enunciado del segundo paso, muchos de los recién llegados se encuentran con un dilema, el cual surgió desde el momento en que tuvieron que reconocer que su vida no operaba en el rango de lo que puede considerarse óptimo para vivir feliz. La experiencia nos dice que muchos de los miembros de amor y servicio llegaron a la agrupación siendo presas de las adicciones y conductas compulsivas, y una de las manifestaciones más agresivas de su neurosis era su manera ingobernable de vivir. Parecían tener, y luego lo comprobaron, un conflicto con la autoridad. No les gustaban las reglas y los límites sanos que son los que les dan orden y dirección a la vida. Para muchos fue humillante tener que aceptar alguna adicción o algunas conductas negativas sobre las cuales tenían escaso o nulo control. Finalmente, la evidencia de los hechos a través de las experiencias compartidas o un recuerdo de su vida pasada les permitieron verse en perspectiva y tuvieron que aceptar los resultados desastrosos de esa manera ingobernable de vivir. Dicha admisión fue de suyo bastante dolorosa, pero lo que venía a continuación a muchos les pareció el colmo. Eso de aceptar que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio era un exceso. Tal hecho implicaba aceptar que se carecía de sano juicio, y eso implicaba una segunda derrota. La interrogante era: ¿hasta dónde me quieren llevar? Y por otra parte, para mucha tal afirmación implicaba un conflicto mucho más agudo, porque algunos de nosotros a estas alturas de nuestra vida no creíamos en Dios, o simplemente habíamos caminado el camino de la fe sin fe, así que estábamos en un verdadero atolladero. Sin embargo, tal enredo la mayoría de las veces ha tenido un feliz desenlace, aunque el camino haya estado lleno de obstáculos por la resistencia tenaz que presenta el ego antes de sublimarse o derrotarse. Para entender mejor este fenómeno es conveniente verlo en perspectiva. Por principio de cuentas, analicemos el caso de la persona rebelde, aquella que dice simplemente que no quiere creer. Su conducta es marcadamente beligerante y su obstinación mental delata la tremenda resistencia que le presenta la sola idea de tener que modificar una creencia profundamente arraigada en su mente, en el sentido que la ciencia puede explicarlo todo sin la necesidad de creer en algo abstracto y aparentemente inútil como es el concepto de Dios. A esta clase de personas les viene a bien, por principio de cuentas, enterarse por medio de su padrino, madrina o cualquier compañero o compañera con la suficiente experiencia y conocimiento del programa de recuperación que, de entrada, amor y servicio no te exige que creas en nada. Los pasos, al igual que en el programa de Alcohólicos Anónimos, solamente tienen un valor de sugerencia, pero de ninguna manera sus conceptos son obligatorios. Por otra parte, para darle vida a los beneficios de tu recuperación, no es necesario asimilar el segundo paso de golpe. Por experiencia propia, sabemos que a algunos miembros tal asimilación se les fue dando de manera gradual, y por último, simplemente se sugiere tener una mente abierta. Recordemos la metáfora que nos habla en el sentido que la mente
es como los paracaídas, solo son de utilidad si son capaces de abrirse. A estas alturas, cualquier clase de polémica está fuera de lugar. Simplemente lo que se necesita es una mente libre de prejuicios. Son muchos los casos de personas que en un principio desdeñan el programa de recuperación porque consideran que tiene muy poco o nada de científico. Sin embargo, a la larga han tenido que reconocer que el mismo funciona, y esto puede constatarse con los beneficios resultados que muchas personas de su membresía han logrado. Cuando un no creyente se otorga el beneficio de la duda acerca de las bondades del programa, con mucha frecuencia tal clase de persona reporta no saber exactamente en qué momento el segundo paso empezó a adherirse en su vida, pero en un determinado momento fue capaz de percibir la presencia amorosa de un poder superior a sí mismo. Todo consistió en dejar de luchar, en dejar de oponer resistencia y empezar a practicar el resto del programa de manera entusiasta. A algunos les ha funcionado el sistema de sustitución. Su resistencia no les ha permitido aceptar la existencia de un Dios específico, pero han aceptado a su grupo como un poder superior, lo cual, además de ser un buen ejercicio ego-reductor, les ha permitido empezar a caminar, aunque sea con pasos vacilantes, por un camino diferente al rígido sendero que habían adoptado a lo largo de buena parte de su vida, aunque no les hubiera reportado grandes beneficios. A veces lo que se requiere es un mínimo de fe. Es conveniente recordar que aún el camino más largo se inicia con un pequeño paso. Lo más importante es empezar. La experiencia nos dice que una vez que se ha iniciado la marcha, el horizonte se amplía y lenta pero firmemente la persona va profundizando en la vida espiritual, siempre y cuando no ceda en su esfuerzo, por pobre que éste pudiera parecer. De manera inexplicable pero consistente, las personas empiezan a alejarse de las adicciones y conductas compulsivas, y casi sin darse cuenta empiezan primero a aceptar a un poder superior y posteriormente a hablar de Dios, el Dios vivo, el que ha empezado a obrar milagrosamente en su propia persona. Un caso diferente lo representan aquellas personas que tenían fe, pero en algún momento de su vida la perdieron o se extraviaron en los complicados vericuetos del llamado mundo racional. La autosuficiencia los ha apartado del camino. Otros se volvieron indiferentes ante tales temas. Algunos desarrollaron fuertes prejuicios en contra de la religión y, en el peor de los casos, algunos se volvieron desafiantes porque Dios no les había cumplido a voluntad. La interrogante aquí es: ¿puede amor y servicio decirles que aún es factible encontrar la fe que obra? La experiencia nos indica que a veces es más complicado recuperar la fe que una vez se tuvo que el no haberla tenido nunca y acceder a ella. Los primeros podrán argumentar que una vez tuvieron fe y no les sirvió de nada. Pueden estar sumamente amargados por la experiencia de haber creído y su posterior incredulidad, y en ambos senderos solo encontraron amargura e insatisfacción. Por lo tanto, ir a cualquier lado de lo mismo. Y es que los obstáculos que representan la indiferencia, la autosuficiencia, los prejuicios y la rebeldía pueden representar una resistencia brutal, mucho más firme y resistente que la que poseen ateos o agnósticos. Sabemos que ateos, agnósticos y creyentes tienen creencias muy particulares. El ateo argumenta que se puede demostrar la inexistencia de Dios, a diferencia del creyente, quien opina que sí es posible tal hecho. Por su parte, el agnóstico no niega la existencia de Dios, pero dice que no se puede demostrar la misma. Sin embargo, cualquiera de los tres tiene de dónde agarrarse, a diferencia del que se desvía de la fe, en virtud que está inmerso en una profunda confusión. Al carecer de convicción alguna, navega en el mar de inseguridades y contradicciones que representa tal estado de confusión. Es aquí
donde la experiencia previa de muchos de los miembros de Amor y Servicio cobra una importante relevancia. Muchos de ellos pueden dar testimonio de cómo se alejaron de la fe y se desviaron en mayor o menor medida del camino de la espiritualidad. Hablarán de cómo muchos de ellos fueron criados en hogares donde se promovieron los valores y los sanos principios y llegaron a creer que el manejo de los mismos en su vida diaria sería suficiente para mantener el relativo éxito que alcanzaron al concentrarse en adquirir fama, prestigio o acumular bienes materiales, y que por lo tanto no eran necesarias las abstracciones de la vida teológica y religiosa. En concreto, ¿para qué esforzarse en desarrollarse en este campo si nos estaba yendo suficientemente bien en nuestra vida en general? ¿Valdría la pena preocuparse por una vida espiritual si el mundo del espíritu más bien parecía una abstracción absurda, sin lógica ni sustento? La respuesta vino por sí sola. Las drogas, el alcohol o la neurosis hicieron acto de presencia en nuestras vidas con sus conocidas consecuencias, por lo que al ver los estragos de tales factores nos ocasionaban, volvieron en busca de la fe perdida. Muchos de estos miembros afirman: volvimos a encontrar la fe en amor y servicio, y esa fe nos mantiene vivos y plenos hasta el día de hoy. Existe otra variante en este caso: personas intelectualmente autosuficientes, creen saberlo todo, consideran que la ciencia tiene las respuestas para todos los problemas y la guía para entender todos los fenómenos de la naturaleza. A los miembros de Amor y Servicio que han transitado por estos caminos les resulta fácil decir: nosotros, al igual que ustedes, vivíamos llenos de orgullo y de una autosuficiencia neurótica que nos encantaba no solo pensar, sino decir que la ciencia y el intelecto eran quienes literalmente movían al mundo y nos permitían desentrañar todos los enigmas del universo. Nuestra confianza en el intelecto nos hacía consciente o inconscientemente flotar por encima de los demás. Nuestro egocentrismo era tal que nos permitimos desdeñar la existencia de Dios, y en el colmo de nuestra arrogancia nos atrevimos a sustituirla por el Dios ciencia, a quien le rendíamos culto una y otra vez. Una vez más, las adicciones y las conductas compulsivas cobraron su tributo y perdimos rápidamente lo que habíamos ganado con relativa facilidad. Y al entrar en una espiral descendente provocada por nuestra incapacidad para lidiar con estos elementos, tuvimos que acercarnos nuevamente a Dios. Muchos de los compañeros que habían vivido experiencias similares a las nuestras nos ayudaron a proporcionar las dimensiones de nuestro ego hasta que éste dejó de ser un problema, al convertirse en una saludable autoestima. Nos dejaron ver, además, que humildad e intelecto podían ser compatibles, siempre y cuando se antepusiera la humildad a este último. Aseguran que al hacerlo han recibido el regalo de la fe que obra, y dicha fe la puede recibir cualquiera que maneja esta sencilla ecuación. Otro segmento de Amor y Servicio se declaraba estar hartos de la religión y la vida espiritual. Argumentaban: estamos hartos de la religión y de todo lo relacionado con ella. Los libros sagrados, incluyendo la Biblia, están saturados de ideas absurdas. Podemos desglosar versículo por versículo, pasaje por pasaje, lo que estas guías espirituales proponen, y nos damos cuenta que quienes la promueven son personas igual de falsas y egoístas que los demás. Se saben perfectamente la propuesta espiritual, pero no la practican. Algunas de las cosas que sugieren a través de sus libros sagrados son literalmente imposibles de practicar, porque le exigen al ser humano una perfección que éste está muy lejos de lograr. ¿De qué amor y bondad nos hablan los religiosos si los casos de pederastia, estafa y abuso abundan por doquier sin importar la religión de que se trate? Nos hablan de amor y miles de personas siguen muriendo por guerras sagradas,
Muchas injusticias se siguen cometiendo en el nombre de Dios. Todo lo anterior y más justificaba el rechazo abierto y descarado a todo lo que era concernientemente a la vida espiritual y a la religión. Sin embargo, cuando estas personas llegaron a amor y servicio y conocieron su propuesta de recuperación, tuvieron que aceptar que esa actitud había contribuido a inflar su ego. Se dieron cuenta que al dedicarse a observar las fallas de personas religiosas, habían caído en el fariseísmo más vulgar, ya que al detectar las debilidades de otros se sentían superiores a ellos, independientemente de que al tener centrada su atención en los defectos de otros habían dejado de observar los suyos. Reconocen que ese manejo de una doble moral convenenciera había sido lo que más les había dañado, pero que al derrotarse ante esa actitud inquisitoria, amor y servicio les había ayudado a practicar primero los rudimentos de la fe y eventualmente a crecer en ella a través del programa. La ciencia médica, a través de la psiquiatría, la psicología y otras disciplinas relacionadas con la conducta humana, han constatado y por ello afirman que la ingobernabilidad convertida en rebeldía es una característica común de los enfermos emocionales, sean estos adictos o no, por lo que no es raro que esta rebeldía inapropiada la hayan proyectado también hacia Dios. Razones había de sobra. A veces, en una conducta infantiloide, le reclamábamos a Dios porque nuestra vida no había sido como a nosotros nos hubiera gustado. Como niños caprichosos, nos emberrinchamos cuando las cosas no salieron a nuestro gusto. Quizás no tuvimos éxito en nuestros proyectos o la pareja que habíamos pretendido nos rechazó, y en un arrebato irracional le exigimos a Dios que nos hiciera el milagro de conseguir a esa persona, aunque quizá él o ella no fueran la mejor opción para nosotros o viceversa. Pudimos sufrir pérdidas dolorosas, la muerte de un ser querido, el fracaso de un negocio, la traición de una amistad, o bien pedimos tener hijos sanos, comprometidos y bien portados, y quizá las cosas no se dieron de tal manera, y nos enojamos aún más con Dios. Posteriormente, algunos desarrollamos alguna adicción o conducta compulsiva y le pedimos a Dios que nos liberara de nuestras cadenas de esclavitud o de una dolorosa codependencia, de una atroz depresión o de una amargura desesperanza ante los retos de la vida, y Él no nos proporcionó a nuestro gusto aquello que le pedimos. Fue cuando muchos dijimos: este asunto de la fe no sirve para nada, así que al diablo con ello. Fue así que cuando llegamos a amor y servicio con una mente despejada y un espíritu relajado, nos dimos cuenta de lo absurdo de nuestra posición. Nos dimos cuenta que nuestra mal llamada fe estaba impregnada de soberbia. Realmente nunca habíamos estado dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, sino por el contrario, habíamos querido imponer la nuestra al pedirle a Dios, a nuestro capricho, que cumplieran nuestros deseos y exigencias. En el colmo de nuestra rebeldía, habíamos desafiado a Dios de una u otra manera. Tuvimos que comprender que fe es confianza y no desafío. En amor y servicio nos pudimos percatar de los frutos de esta saludable creencia. Vimos a hombres y mujeres liberándose de las adicciones y conductas compulsivas. Los vimos superar situaciones adversas de su vida, reunirse y prestarse la energía para salir adelante en situaciones que antes los superaban ampliamente. Tuvimos la oportunidad de ver cómo había mejorado su nivel de aceptación ante las calamidades, y en lugar de quejarse y culpar a los demás, hacerse cargo de las situaciones con madurez y optimismo. Esto no solamente era fe, sino más bien la manifestación de la fe que obra. No solo era aceptación, sino disposición al cambio. Para tener acceso a esta clase de fe, nos mostramos y estuvimos dispuestos a pagar el peaje que fuera necesario para disfrutar de sus beneficios con toda la humildad que nos fuera posible.
Existe también el caso de la persona rebosante de fe que tiene problemas marcados y aún no superamos del consumo del alcohol y drogas, o de la persona que tiene hecha su vida un desastre por las obsesiones, manías o conductas compulsivas que pudiera adolecer. Este individuo se cree muy devoto y cumple al pie de la letra con lo que propone su ideología religiosa. Está convencido de que aún cree en Dios, pero duda que Dios crea en él. Es capaz de realizar juramentos solemnes para corregir su conducta inapropiada, pero cae una y otra vez en lo mismo. Verdaderamente lucha por vencer sus adicciones y conductas compulsivas, pero la ayuda no llega. Con razón se pregunta, ¿qué es lo que pasa conmigo? Para muchas personas, incluyendo médicos, clérigos y amigos, quienes ven sus esfuerzos y testifican sus juramentos, su caso es todo un enigma. Sin embargo, para la gente de amor y servicio está claro lo que sucede. Muchos de nosotros hemos pasado por lo mismo y encontramos la solución a dicho enigma. El problema no está en la falta de fe, sino en la calidad de la misma. Esto era lo que no podíamos ver. Creíamos ser personas humildes cuando verdaderamente carecíamos de ello. Nos habíamos creído muy devotos cuando nuestra práctica de la vida espiritual solo había sido de manera muy superficial. Habíamos pedido que las cosas se adaptaran a nuestro gusto cuando la verdad era que no habíamos ordenado nuestro mundo interior para poder recibir la gracia sanadora de Dios. La verdad es que nunca habíamos hecho ni de broma un examen de conciencia, ni nos habíamos preocupado por reparar los daños que causamos. Mucho menos habíamos practicado la generosidad genuina con otro ser humano, aquella que da sin esperar recibir recompensa alguna. Tampoco habíamos orado de manera madura. En el fondo sabíamos que siempre pedimos el cumplimiento de nuestros deseos en lugar de decir, hágase tu voluntad y no la mía. Del amor y respeto a Dios y del amor al prójimo sabíamos muy poco. Habíamos vivido engañándonos y esa actitud había impedido recibir la gracia suficiente para recibir el sano juicio. Son raros los casos de los alcohólicos y drogadictos activos o de los neuróticos sin tratamiento que tienen una vaga idea siquiera de su forma irracional y absurda de vivir. Muchos de ellos creen que son bebedores sociales cuando no lo son, o que las drogas que consumen le generan algún beneficio a su salud, o bien que su desequilibrio emocional no daña a terceros, que no afectan a nadie por ser como son. Ninguno de ellos sería capaz de aceptar que son enfermos mentales. La negación que manejan de su problemática es irracionalmente peligrosa. El sano juicio se define como salud mental y ningún alcohólico activo, drogadicto o enfermo emocional que examine fríamente su conducta destructiva, ya sea que hayan destruido su economía, los muebles de la casa o su integridad moral, y que haya analizado su forma destructiva de relacionarse con los demás, puede argumentar que es poseedor de lo que comúnmente se denomina salud mental. En los grupos de amor y servicio creemos firmemente que la verdadera humildad y una buena apertura mental pueden conducirnos al camino de la fe, y cada reunión en nuestras agrupaciones serán el testimonio de que Dios, como cada quien lo concibe, nos puede devolver el sano juicio si nos relacionamos de manera adecuada con Él.